Bueno, por ahí ya la semana que entra tenemos el segundo parcial. Y tenemos tentativamente la fecha del viernes 22 a las 7 de la tarde. Para si hay alguna situación o algún inconveniente, que ahí su jefe de grupo se pone en contacto para ver si va a haber alguna otra modificación, y si no, el viernes a las 7 de la tarde, el próximo viernes 22, sería el examen, el segundo parcial. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, los temas que se van a ver, pues son los que hemos seguido continuando hasta el tema de la evaluación que estamos revisando, y todos los problemas que hemos ido manifestando. Por aquí hemos tenido la explicación clara de los eventos más importantes para la estabilización de un paciente grave. Entonces vamos a continuar con la presentación. Ok, nos quedamos en esta diapositiva. Bueno, la pericardiocentesis está indicada para pacientes sin evidencia de taponamiento pericárdico. Para un acceso pericárdico va a ser a través de un acceso subsifoideo, con una aguja inclinada a 45 grados con respecto a la pared torácica y dirigida hacia el hombro izquierdo. También se utiliza la técnica de Seldinger para colocar un catéter. Se aspira de forma repetida la sangre con una jeringa, o puede colocarse un dren por gravedad. La evacuación de la sangre pericárdica no coagulada puede evitar la isquemia subendocárdica y estabiliza al paciente para su traslado al quirófano para realizar una esternotomía. Con frecuencia también la extracción de 15 a 20 mililitros de sangre va a estabilizar de manera transitoria el estado hemodinámico del paciente. Así se evita la isquemia subendocárdica con arritmias letales y adjuntas y posibilita el traslado a la sala de operaciones para la práctica de una esternotomía. Muy bien, doctor. Entonces, la pericardiocentesis es una maniobra urgente que puede salvar vidas, es correcto. Y esos volúmenes, pues en realidad no son volúmenes tan altos, pero van a corazón siga funcionando y es características. La esternotomía iría dirigida a reparar la situación que se haya originado este tamponade, pericárdico, si es por alguna lesión en el pericardio, por alguna lesión en algún vaso del corazón. Y después de eso, bueno, se hace una ventana pericárdica, es decir, como el pericardio es una bolsa, y en el característica de esa bolsa es que va a comprimir el corazón. Ya una vez que se haga la esternotomía y que se corrijan algunos de los factores que propiciaron ese tamponade, se puede dejar una ventana pericárdica, que es precisamente lo que se menciona, un cuarto, para que lo que se llegara a producir o el sangrado que pudiera volverse a presentar ahí no vuelva a originar un tamponade y pase directamente a la cavidad pleural izquierda. Entonces, ese sería ya el control en el caso de un paciente con tamponade. Muy bien, adelante, doctor. Sí, también a las personas que tienen, que tienen una presión sistólica de menos de 60 milímetros de mercurio, se van a tener que someter a una toracotomía de reanimación y abertura del pericardio para una descompresión rápida y un tratamiento del daño. Bueno, como consecuencia, los sujetos sometidos a reanimación cardiopulmonar deben ser perdón.
¿Se desconectó el doctor? Es que dice que se le trabó la computadora. La computadora. Sí. Ok, bueno, ok. Ya jaló. Muy bien. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, creo que sí. Sí, doctor. Ok. Muy bien. Bueno, se va a practicar una toracotomía de reanimación a través del quinto espacio intercostal, y para ello se usa el acceso anterolateral. Que esa es la letra A de la figura. Se va a abrir el pericardio por delante del nervio frénico y se hace rotar el corazón para su reparación. También debe aplicarse un masaje cardíaco abierto con ambas manos mediante el cierre secuencial de las manos desde las palmas hacia los dedos. Se recomienda utilizar una técnica de 2 manos porque el masaje con una sola mano implica el riesgo de causar una perforación miocárdica con el pulgar. Así como lo podemos ver en la imagen D, eso sería como la técnica correcta. También se va a recurrir a una pericardiotomía longitudinal por delante del nervio frénico para liberar el taponamiento y permitir el acceso al corazón para su reparación. El pinzamiento transversal de la aorta mejora la circulación central y aumenta el flujo sanguíneo cerebral y coronario, y va a limitar nuevas pérdidas de sangre en el abdomen. El paciente debe mantener una presión arterial sistólica de 70 milímetros de mercurio después de la toracotomía de reanimación y de las intervenciones concomitantes para que se considere apropiado para reanimación y por lo tanto su transporte al quirófano. Muy bien, doctor. En el caso de las toracotomías, ahorita ya haces una evaluación muy precisa de lo que son las maniobras para la reanimación cardiopulmonar. Todas deben de ser menores de 15 minutos, 5 minutos y que no haya ningún dato de lesión anoxoisquémica. En esos casos, cuando hay un datos de lesión anoxoisquémica, pues lo más conveniente es no realizar un procedimiento. Lo que mencionas ahorita del masaje cardíaco directo, en el caso de una tarocatomía es en esas condiciones. En el caso de una laparotomía exploradora abdominal, cuando llega a pasar eso, primero hay que hacer todas las maniobras químicas con los medicamentos que van a estimular a corazón, en caso de una parada cardíaca, por vía intravenosa, después por vía directa, y si esto no funciona, pues también a través del diafragma, del hemidiafragma, podemos nosotros accesar al área cardíaca para dar un masaje directo. Ya todo estas son maniobras a veces
pues audaces y son maniobras que el último medio para tratar de solucionar algún problema mayor dentro de las lesiones intratorácicas y intraabdominales frecuentes. Estamos hablando aquí de las valoraciones, en donde tenemos valoraciones de riesgo, en donde ya las diversas escalas pues nos hablan de una mortalidad de un 56%, ya sea con la evaluación de Agleco o con la de Goldman, en donde ya vemos la mortalidad a ese grado de 56% con una posibilidad de 44%. Sin embargo, pues también tenemos la situación que a veces cae en la escala de ASA, que es el grado 6, en cuando ya pues nada más lo único que sería posible sería como en los casos de trasplantes, ya cuando el paciente tiene muerte cerebral. Y pues en esas condiciones no es ético ni tampoco es prudente llevar un paciente a quirófano para realizar algo que ya de antemano está fuera del lugar por el tiempo de duración y por los signos ya de anoxisquemia seria, en donde ya tenemos dilatación pupilar, y si tenemos la posibilidad de algún estudio electroencefalográfico, pues ya con una falta de actividad eléctrica del cerebro. Muy bien. O con una tomografía, en donde también ya se presente, o una angiotomografía, en donde no se vea circulación cerebral. Ok, adelante, doctor. Ok. Bueno, para la incapacidad del estado neurológico y exposición, pues vamos a valorar la escala de coma de Glasgow en todo paciente que esté lesionado. Esta se calcula al sumar las calificaciones de la mejor respuesta motora, la mejor respuesta verbal y la mejor respuesta ocular. La calificación varía de 3 a 5, siendo de 3 a 15, perdón, siendo la calificación 3 la más baja y la 15 es la normal. Las calificaciones de 13 a 15 podrían indicar una lesión encefálica leve, de 9 a 12 una lesión moderada, y menos de igual o menor a 8 sugieren una lesión grave. Es fundamental también realizar una valoración neurológica antes de la administración de relajantes neuromusculares para la intubación. Y la alteración del estado mental es indicación para realizar revaloración inmediata al término del ABC, y debe sospecharse lesión del sistema nervioso central. El deterioro del estado mental puede ser sutil y no progresar de forma predecible. Bien, doctor. Una adecuada evaluación del estado de coma por medio de la escala de Glasgow sí es muy importante. Incluso a veces, en ocasiones, comentábamos ahorita de pacientes que están en un riesgo ya de que van a entrar a quirófano, y el resultado es generalmente mortal. En ocasiones también en las áreas de urgencias, en las áreas de hospitales regionales, donde tienen que trasladar un paciente a un área donde se cuente con todos los insumos para resolver un problema serio. Si la escala de Glasgow nos da una evaluación de 3, generalmente se les dice a sus hospitales que ya no movilicen al paciente, que el paciente se quede en la unidad porque el paciente va a fallecer en trayecto. A veces eso pasa, por ejemplo, Francisco y Madero Chávez, que ocurre un accidente y nos reportan que de acuerdo a la clasificación de Glasgow tiene una escala de 3 o de 4. En realidad ahí ya no tiene caso movilizar al paciente. El paciente va a fallecer en camino o va a fallecer llegando al hospital a donde vaya a recibir atención. Y bueno, ya eso no fue, si fallece en camino, pues no es la calidad de atención que debería recibir el paciente en sus últimos momentos, a permanecer en el área donde está
y no lejos de sus áreas de convivencia, de su área de su familia, y después todo lo que esto representa para la familia y para el paciente, tener que trasladar un cuerpo de una ciudad a otra, tener que regresarlo y los gastos y todo lo demás que eso conlleva, cuando ya de antemano con una buena evaluación hubiéramos podido haber sugerido no movilizar a un paciente que se encuentra en esas condiciones. Entonces, una adecuada valoración de Glasgow por medio de este esquema ocular, motor y verbal, pues es muy útil para evaluar el pronóstico de un paciente con traumatismo. Y lo ideal primero, pues es poner al paciente en condiciones, tratar la urgencia más visible y actuar de acuerdo a la TLS y lo que nos ha explicado el doctor en la relación de tener presente la vía aérea y la vía circulatoria, que eso muchas veces nos ayuda a estabilizar a un paciente. Muy bien, doctor. Adelante. Bueno, en la clasificación del estado de choque y reanimación inicial con líquidos, bueno, algunos síntomas y signos habituales del estado de choque son taquicardia, hipotensión, taquipnea, alteración del estado mental, diaforesis y palidez. En general, la intensidad de la hemorragia se va a correlacionar con las anomalías fisiológicas. Los signos físicos deben utilizarse como un elemento para la orientación para valorar la respuesta del sujeto al tratamiento. Y aquí tenemos pues la clasificación que va de clase 1 a clase 4. Por ejemplo, en el parámetro de pérdida de sangre, en clase 1 es hasta 750 mililitros, de clase 2 de 750 a 1500, de clase 3 de 1500 a 2000, y en clase 4 más de 2000 mililitros. Y pues por porcentajes es clase 1 15, clase 2 de 15 a 30, clase 3 de 30 a 40 y pues clase 4 mayor a 40, mayor al 40% del porcentaje del volumen circulante. Pues, bueno. Esto ya lo habíamos comentado, el grado en el choque hipohemorrágico, hipovolémico, de clase 1, clase 2, clase 3, clase 4 o un nuevo recordatorio. Ya nos comenta aquí el doctor las cantidades en volumen o bien en porcentaje, al 15%, del 15 al 30, del 30 al 40 y más de 40% de volumen sanguíneo perdido. Es lo que nos va a habituar en estos grados de choque. Todos los demás datos que nos presentan pues son de acuerdo a las características que ya conocemos, la taquipnea, la taquicardia, y ya en estas condiciones pues al volumen urinario. Un volumen urinario en la clase 1 debe estar mayor de 30, en la clase 2 de 20 a 30, en la clase 3 de 5 a 15, y en la clase 4, lógico, ya es un estadio de hipovolemia severo, pues ya el riñón va a tener los mecanismos de tratar de mantener la hemostasia y ya no va a perder nada de líquidos, porque si ya de por sí el organismo está a 40%. Esto con toda la gravedad, si no recuperamos rápidamente la función renal, el problema se puede originar ya a una falla de órganos y entonces sí ser por mayor mortalidad en este tipo de pacientes. Entonces, son los parámetros en general que hay que revisar en el caso de los pacientes en estado de shock, y hay que tenerlos alertas e inmediatamente empezar dentro de la TLS. Esto viene ya en la etapa E de la TLS o en la etapa D, donde ya la evaluación es la neurológica, y en la E, pues todos los parámetros que debemos de tomar con estas precisiones: sonda de Foley, volúmenes urinarios, taquicardia, frecuencia respiratoria y los datos clínicos que nos aseguran de un estado de shock cada vez más profundo. Adelante, doctor. Bueno,
El objetivo de la reanimación con líquidos consiste en restablecer la perfusión ística. La reanimación con líquidos inicia con 2 litros en adultos o 20 mililitros por kilogramo en niños, de solución cristaloide isotónica por vía intravenosa y con rapidez. En caso de una hipotensión persistente, una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio en el adulto, la tendencia actual consiste en activar el protocolo de transfusión masiva, en el que se administra en fase temprana concentrados eritrocíticos y plasma fresco congelado. También debe asumirse que existe una perfusión general adecuada si los pacientes tienen buena respuesta a la administración de líquidos. Esto nos vamos a dar cuenta con la normalización de signos vitales, mejoría del estado sensorial y también una buena evidencia de perfusión periférica, que serían los dedos de manos y pies tibios con llenado capilar normal. También la diuresis va a ser un indicador cuantitativo confiable de la perfusión de órganos. Un gasto urinario adecuado es de 0.5 mililitros por kilogramo por hora en el adulto, 1 mililitro por kilogramo por hora en niños y 2 mililitros por kilogramo por hora en lactantes menor a 1 año de edad. Bien, doctor. Este es un principio de la nueva atención de los pacientes en estado de shock y de las evaluaciones de reanimación. El primer líquido a administrar debe ser la solución cristaloide isotónica. Aquí nos habla de ciertas cantidades, 2 litros en adulto, 20 mililitros por kilo en niños, y en los estados de hipotensión persistente. Incluso no necesariamente los volúmenes de hemoglobina nos van a incluir que debamos de recuperar inmediatamente el volumen sanguíneo, sino que tenemos que iniciar con cristaloides y posteriormente ya de acuerdo a las evaluaciones que vayamos teniendo. O sea que es permisible hasta cierto punto en un momento dado meter a quirófano a un paciente con 8 de hemoglobina mínimo o un poquito más. Claro, si el paciente no está sangrando, y de esa manera pues nosotros estamos actuando de acuerdo a como nos dicen las guías de la práctica clínica. Y los volúmenes urinarios, pues ya vemos aquí nuevamente un recordatorio de 0.5 mililitros por kilo de peso para el adulto, de 1 mililitro para el lactante, los niños, y de 2 mililitros para los lactantes. Acordémonos que los volúmenes de agua son mayores en los recién nacidos y lactantes. Acuérdense que el recién nacido llega a tener hasta 80% de volumen de agua. Entonces, lógicamente, si tiene mayor cantidad de agua, pues debemos de tratar de que los volúmenes urinarios que deba de orinar un niño deben de ser mayores para conservar ese porcentaje de complemento en el peso del niño, que es mayor cantidad de agua. En los niños, pues ya por eso es 1 mililitro, ya se está acercando casi a la evaluación del adulto, que son de 60% de contenido de agua, y de 0.5 mililitros para el adulto. Entonces, esos son parámetros bien establecidos de control y que ya no debemos de olvidarlos. Adelante, doctor. Existen varios inconvenientes a considerar en la valoración de sujetos lesionados con estado de choque. La taquicardia siempre es uno de los signos más tempranos de pérdida ininterrumpida de sangre. Pero el problema crítico es el cambio con el transcurso del tiempo. Puede ocurrir una bradicardia con hemorragia grave y repentina, lo cual va a representar un signo ominoso que anticipa el colapso cardiovascular inminente. Otros factores fisiológicos, además de la hipovolemia, pueden producir taquicardia, como hipoxia, dolor, ansiedad y drogas estimulantes como la cocaína, anfetaminas. Las mujeres embarazadas experimentan un incremento progresivo del volumen sanguíneo circulante a lo largo del embarazo. Por lo tanto, deben perder volúmenes relativamente más grandes de sangre antes de manifestar signos y síntomas de hipovolemia. Con base a la respuesta inicial de la reanimación con líquidos, los pacientes lesionados con hipovolemia pueden clasificarse en 3 categorías amplias. Por ejemplo, primeros individuos que responden, los pacientes que se encuentran estables o tienen buena respuesta al tratamiento inicial con líquidos,
según resulta evidente por la normalización de los signos vitales, el estado mental y la diuresis, es poco probable que tengan hemorragia continua significativa y puede realizarse de manera ordenada la valoración diagnóstica adicional en busca de lesiones ocultas. El otro es sujetos que lo hacen en forma transitoria. A los pacientes que responden de manera transitoria son los que reaccionan de modo inicial a la reposición volumétrica con mejoría de signos vitales, pero muestran de nueva cuenta deterioro del estado hemodinámico. Este grupo de enfermos puede representar una difícil clasificación para el tratamiento definitivo. Y los otros que no tienen respuesta, se les clasifica como pacientes sin respuesta, a quienes tienen hipotensión persistente pese a la reanimación intensiva con líquidos. Estos sujetos necesitan la identificación inmediata de la causa de la hipotensión con intervenciones apropiadas para evitar resultados letales. Bueno, la hipotensión persistente, los pacientes con inestabilidad hemodinámica continua, tanto si responden o no al tratamiento inicial, necesitan valoración sistémica y tratamiento oportuno. El espectro de la enfermedad en las personas con hipotensión persistente varía desde una lesión multisistémica no compatible con la vida hasta problemas reversibles con facilidad, como el neumotórax atención. El médico debe considerar 4 categorías del estado de choque que pueden ser la causa subyacente. Por ejemplo, el hemorrágico, cardiogénico, neurógeno y séptico. En personas con hipotensión y taquicardias persistentes, las causas probables son el choque cardiogénico o el hemorrágico. Por ejemplo, por medio de la valoración ecográfica del pericardio, de las cavidades pleurales y el abdomen, y en combinación con radiografías simples de tórax y pelvis, es posible reconocer el origen de choque hemorrágico y cardiógeno, o ambos. Los individuos con choque neurógeno como componente de la inestabilidad hemodinámica se identifican muchas veces durante la revisión primaria de discapacidad en la que se reconoce parálisis, pero los sujetos paralizados por medios químicos antes de la exploración física pueden diagnosticarse de forma equívoca. El diagnóstico diferencial de choque cardiógeno en pacientes traumatizados incluye, por ejemplo, el neumotórax atención, taponamiento pericárdico, punción cardíaca, infarto al miocardio y embolia gaseosa por lesión branquiovenosa. Casi el 33% de los sujetos que sufren un traumatismo torácico cerrado significativo presenta una contusión cardíaca, pero pocas de estas lesiones producen una alteración hemodinámica. Los pacientes con anomalías electrocardiográficas o arritmias requieren vigilancia continua con trazo electrocardiográfico y tratamiento antiarrítmico según sea necesario. A menos que se sospeche un infarto de miocardio, no tienen utilidad las mediciones seriadas y sistémicas de las concentraciones de enzimas cardíacas, porque estos van a carecer de especificidad y no van a anticipar la aparición de arritmias graves. Los pacientes con choque cardiógeno resistente al tratamiento pueden necesitar de manera ocasional la colocación de una bomba con globo intraórtico para reducir el trabajo miocárdico y mejorar la perfusión coronaria. Así como podemos ver en la imagen de acá de la derecha. El infarto agudo al miocardio puede ser la causa de un accidente en vehículo motorizado o de otros traumatismos en pacientes de edad avanzada. El tratamiento inicial óptimo incluye la atención de infarto en evolución, pero las decisiones sobre el tratamiento trombolítico y la angioplastía de urgencia deben individualizarse con base en otras lesiones que sufre el sujeto. La embolia gaseosa se pasa por alto con frecuencia. Es una complicación letal de la lesión pulmonar y puede ocurrir después de un traumatismo cerrado o penetrantes, como cuando el aire de un bronquio lesionado penetra una vena pulmonar lesionada adyacente. Esta sería una fístula broncovenosa.
y el aire alcanza las cavidades izquierdas del corazón. La acumulación de aire en el ventrículo izquierdo impide el llenado diastólico y durante la sístole el aire se bombea hacia las arterias coronarias y altera la circulación coronaria. Una vez que se restablece la circulación, el paciente permanece en posición de Trendelenburg con pinzamiento del hilio pulmonar hasta que la lesión venosa se controle por medios quirúrgicos. La hipotensión persistente por hemorragia no controlada se acompaña de tasas elevadas de mortalidad. La revisión rápida en busca del origen de la hemorragia incluye una inspección visual con base en el mecanismo de la lesión, ecografía abdominal dirigida para el traumatismo y radiografías torácicas y pélvicas. Durante la valoración diagnóstica hay que administrar eritrocitos de tipo O negativo en mujeres en edad de procreación y plasma AB descongelado en proporción de 2:1. Tan pronto se cuente con ella, se administran eritrocitos con especificidad de tipo. En pacientes con traumatismos penetrantes, indicación claras para intervención quirúrgica deben tomarse las radiografías básicas y llevar al paciente inmediato al quirófano. Estos individuos incluyen a los que tienen traumatismo contuso y hemotórax masivo, los que muestran traumatismo penetrante y volumen inicial de material de salida por la sonda torácica mayor a 1 litro, y los que padecen traumatismo de abdomen y manifestaciones ecográficas de hemoperitoneo extenso. En personas con